con la persona que tengo al lado para que nos cuente qué es lo que ha hecho. Pero dice que está ocurriendo un fenómeno muy halagador en la literatura mexicana, que las mujeres no han necesitado hacer marchas ni nada para escribir realmente muy bien, hacer propuestas temáticas, propuestas lingüísticas, propuestas estéticas muy interesantes, muy fuertes. Y creo que yo cuando veo lo que publican los jóvenes, no importa del sexo que sean, yo los veo tan bien, tan aplicados, que lo único que hace es que me da gusto, porque son formas en que yo creo que se han ubicado muy bien en qué punto está la literatura mexicana y qué es lo que ellos tienen que aportar para que la literatura mexicana siga desarrollándose. Es una literatura importante en el mundo que no se puede estancar y que aunque a veces ustedes escuchen que no tenemos todos los apoyos que merecemos o que quieren quitar las becas o que han cerrado, han eliminado programas de promoción y todo esto, que van a seguir escribiendo porque están inoculados ya por la profesión y yo creo que eso es el caso tuyo, Orfa, que pues tú no te rajas. Y bueno, te voy a hacer unas 80 preguntas, pero nos cuentes de qué va el asunto. Entonces, muchas gracias. A mí siempre me gusta dar las gracias porque me invitan a presentar y siempre lo pongo porque si no lo pongo siempre lo mío. Así que muchas gracias por darme esta oportunidad otra vez de platicar contigo. Esta novela te llevó años escribirla, eso yo lo que sé. Pero a ver, si podríamos señalarlos, ¿cuáles fueron los 3 problemas así que más afectaron, que te afectaron a ti durante el proceso de narrativo y bueno, cómo tuviste que superarlos? Respaldando y gracias a mi maestro Elmer que ha contribuido muchísimo para que esta novela exista. Elmer fue mi tutor hace varios años cuando tuve la beca de jóvenes escritores y precisamente trabajamos esta novela que en aquel momento se llamaba, creo que El amor ha de ser de desierto, una cosa así súper larga que si yo no me lo aprendí, pues ustedes tampoco se lo iban a aprender. Pero sí estoy muy agradecida con todos y cada uno de ustedes. Yo sé que Elmer ya ha tenido muchísimos eventos y como quiera está aquí al pie del cañón y muchas gracias, maestro, por eso. Respecto a los problemas que tuve para escribir Loba, uno de ellos fue que yo no entendía muy bien la psicología de la protagonista. Loba es la historia de una chiquilla de 21 años que es hija del gobernador, que tiene todo cuanto se le antoja en la vida: viajes, dinero, lujos, ropas de marca, amantes, más viajes, yates, mascotas exóticas, lo que quiera. Ella lo tiene todo, ¿no? Entonces, para mí entrar en esa psicología de alguien que tiene todo y aparte quiere más, para mí fue muy complicado. También narrar cómo es el mundo de los millonarios cuando pues yo no tengo acceso a ese mundo, ¿no? de manera evidente. Y creo que eso fue uno de los grandes retos. Otro fue que lo que yo quería hacer inicialmente era solamente un cuento, el cuento de esta chiquilla que habiendo crecido como huérfana, en algún momento de su vida descubre que no es huérfana, que tiene una madre que está viva, pero que en realidad su mamá no ha querido tener ningún contacto con ella, intentó abortarla varias veces, no pudo, ya la dejó nacer, pero jamás hizo cargo de ella. Y este cuento fue creciendo. Eso fue muy complicado porque empezó como un cuento
y fue creciendo, 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 se añadían historias. Si existían ellas dos, pues también tuvo que haber habido un papá, era la historia del papá, y hay una familia, llega la abuela, llega la tía, los primos, y se fue haciendo una gran historia de familia. Y esto fue uno de los grandes retos, que crecía y crecía y crecía la novela, pero yo tenía que cuidar que aunque creciera, pues no se desbordara por ningún lado, y que cada una de las historias que iban agregándose tuviera una razón de ser, no nada más para echarle más páginas al texto, sino que si contaba la historia de la tía era porque había algo de importante en la historia de la tía con la historia de la protagonista. Pero creo que todavía el mayor reto que tuve fue que como pasaron muchos años al escribir esta novela y nada más iban agregando historias de manera casi aleatoria y sin ningún orden, de repente yo leía pasajes que había escrito 8 o 9 años antes, y esos pasajes, aunque seguían contribuyendo bien para la anécdota de la novela y eran necesarios, ya no estaban escritos de la forma en que yo escribía en la actualidad, en ese momento, y se notaban como si hubieran sido varias personas escribiendo eso, y entonces tenía que reescribir para volver a dar un tono uniforme, un estilo uniforme a la novela, y al final, ya que todo tuviera un tono, ordenar, y como esta historia tan compleja, poder mostrársela al lector de una forma que le resultara clara. Yo la tenía muy clara en mi cabeza, pero tenía que lograr esa claridad también en el lector. Entonces yo creo que ese fue el mayor reto. Ahorita hablaste de que ella es hija de un gobernador, pero este gobernador tiene un perfil pues muy particular, y que incluso influye en la personalidad de Lucy, no solamente porque le da todo lo que tú mencionas, sino por las actividades que el perfil particular que tú propones de él como político y como, digamos, el protagonista de otras muchas cosas. Yo me acuerdo que cuando tú traes ese personaje masculino en la cabeza, en la que lo contaste, a mí me quedó una pregunta que no te hice esa vez, pero te la voy a hacer ahora delante de ellos, se van a balconear, ¿no? Y la pregunta es, digamos que si tú tuviste un modelo real, o simplemente es una suposición, y como tú eras de Nuevo León, o de Tamaulipas, ¿dónde eres? De Nuevo León, esa es sobrina de los cadetes de Linares. Digamos ahí, el entorno que tú creciste, pero no lo que leíste, sino lo que uno escucha sobre estos personajes, ¿cómo es que consigues crearlo, digamos, en base a qué cosas, al padre de Lucy Quintanilla? Sí, creo que los mexicanos, particularmente los del norte, tenemos como una visión muy particular acerca de lo que es el hombre poderoso, ya sea que este hombre es líder de algún cártel o jefe político de algún lugar, o simplemente tiene muchos recursos, pero creo que tenemos como muy marcado ese personaje, el hombre con poder, y se le conceden infinidad de cosas que a una mujer no se le concederían, ¿no? Pero particularmente los políticos del norte se caracterizan por ser misóginos, irresponsables en sus decisiones, que no ven por el bien de la gente, atrabancados, torpes, rancherotes, pues, ¿no? Para acabar pronto. Y sí tenemos varios, los podemos como identificar muy fácilmente.
yo creo que si entramos a político ranchero, ahí nos salen como todas las fotos de estos personajes que les he mencionado, y no hay uno que yo haya tomado como ¿no? Creo que tomé un poquito de varios. Lo que sí hice fue que algunos diálogos de estos personajes que los dijeron en la vida real, que se lo dijeron a medios, los tomé y los puse en la novela. Y ustedes van a encontrar que el gobernador de repente dice algunas cosas totalmente absurdas y ridículas, sin sentido, como que pues nos están viniendo a aventar aquí los muertos y vengan a sacar esta chingadera y no sé qué, ¿no? unos diálogos así totalmente irracionales, y lo divertido es que son textuales, ¿no? Los saqué de periódico, ¿no? Por ejemplo, y no solamente de uno, sino de varios. Entonces como que armé el prototipo del político ranchero, y ahí está. Y me han dicho, oye, Orfa, es que no te da miedo que el gobernador vaya a leer tu novela. Y yo, pues es que es ficción, y aparte ni creo que el gobernador lea. No pasa nada. No sabemos, no estamos seguros si terminó la primaria. Sí. Bueno, yo recuerdo de Perra Brava, que una cosa que me gustó mucho de Perra Brava y que tú repetiste aquí, y que me gustaría que contaras de eso, porque al final es una decisión estética y sobre todo de espacial, es decir, ¿dónde pones? Porque Lucy es una joven, ya lo dijiste, pero va a la universidad. Y te acuerdas que en Perra Brava también van a la universidad los chicos y la chica también. Entonces, digamos, esa liga de tu personaje, que es un personaje muy intenso, estoy hablando de Lucy Quintanilla, del personaje de Loba, con ese ambiente, pues, que se supone que tiene que ver con otras cosas, y no con pues, muchas o casi todo lo que tú cuentas en Loba, digamos, ya en 2 novelas, ¿por qué no puedes salir de eso si aquí quieres salir? O no sé, cuéntanos de eso. Pues yo creo que repetir el recurso de que la protagonista va a la universidad, digo, no lo hice de manera consciente, ahorita que lo mencionas digo, sí es cierto. Yo creo que tiene que ver con el duelo por mi juventud perdida o algo así, porque bueno, necesitaba que Lucy entrara en contacto con gente común, ¿no? Y su ambiente, su mundo no le daba este contacto con la gente común. Entonces lo que hice fue, el papá la castiga y la mete a la universidad pública, ¿no? Como castigo. Y yo creo que tuvo que ver con eso, pero pues es la primera vez que lo hago consciente gracias a ti. No sabía, no me había dado cuenta. Está bien. Oye, y a mí una de las cosas que más me gusta de esta novela pues es el título, y fíjense que no es fácil. Generalmente yo mis novelas siempre pido a mi agente, pido a mis editores que ayuden, porque a veces uno tiene un título en el archivo con el que uno abre la novela todos los días, pero es un título que no tiene por qué quedar, o al menos es una cosa que a mí nunca me ha interesado defender de mis novelas. Y de Perra Brava, que es un título muy muy bueno, y que muchos de nosotros decíamos, ¿cómo va a hacer para mejorar este título? Y yo lo digo porque Orfa es un caso de novelista mexicana que explora un territorio que nadie lo hace, y que yo en muchas partes tengo que ir a hablar de la literatura contemporánea y de las temáticas de la literatura contemporánea, y sobre todo cómo la literatura contemporánea no ha tenido miedo a tomar las regiones, el país, el lenguaje, ¿no? Que es el caso de muchos novelistas, y es el caso de Orfa. Y aquí, pero cuando vi que tu novela se llamaba Loba, dije, como dicen, yo soy aficionado al béisbol, y cuando un beisbolista vuelve a hacer lo mismo, dicen, lo volvió a hacer, que lo hace muy bien, lo volvió a hacer. Cuéntanos de la elección del título Loba, que es una sola palabra y suficiente, digamos. Sí, batallamos mucho con el título. Se llamó, de muchas maneras, se llamó El amor ha de ser de desierto, arena,
cachorra, o sea, una infinidad. Yo creo que tenía una lista así de títulos, pero al final de cuentas, digo, no es porque hubiera querido seguir como hablando de animales, ¿no? Perra brava, y luego, sino que pues durante toda la novela el papá, el gobernador, al gobernador le dicen el lobo, y Lucy se frustra, se enoja, le molesta cuando a ella le empiezan a decir los medios la lobita. Entonces pues demuestra que no es una lobita, y gran parte de esta novela se trata de esa transición de la cachorrita a la loba, ¿no? Y cómo ella llega a convertirse en eso que detesta, en su padre autoritario, poderoso y mafioso. Ella llega a buscar ser eso, o a desear ser eso, ¿no? Entonces de ahí salió el nombre, pero cuando dije, o sea, claro, lo tuve frente a mis ojos todo este tiempo, y cuando ya se llamó Loba, ya se llamó así, ya no le moví para nada, pero sí fue un viaje muy arduo dar con el título. Sí, no, pues quedó espectacular, y ustedes pueden ver y hablar de esa novela sin mayor problema, tener una sola palabra. Está realmente muy bien. Oye, y una cosa que me impacta también de Loba, de tu novela, es el tipo de familia al que pertenece. Es decir, pero estoy hablando no solamente o quizás no estoy hablando del padre, sino estoy hablando, tú mencionaste ya a la abuela, mencionaste a la madre ausente, pero también hay otras cosas, digamos que le dan como un perfil muy particular a esta familia, que tiene una casa que es muy habitable, y que también tienen una tradición de culinaria, digamos, de comer, de cocinar ciertas cosas, sobre todo la madre del lobo para él, o sea, esto, a ver, esta familia, ¿cómo te inventas una familia así? Porque bueno, yo nunca he sabido de una familia así, como la de Lucy. Bueno, es una familia con muchos secretos, ¿no? Y la necesidad de ocultar esos secretos, porque qué vergüenza que salga a la luz pública la vida íntima del gobernador, es lo que da pie a una serie de desgracias en la novela. Pero sin soltar tantos spoilers, bueno, Lucy es hija del gobernador, y de repente se entera, descubre que su madre está viva, que tiene más hermanos, y que por diversas situaciones, por el secreto mejor guardado de la familia, están lejos. También está la abuela, que quiso criar a Lucy en la fe católica y no lo logró. Está la tía, que quiso criar a Lucy en la fe protestante y tampoco lo logró. Y yo creo que una familia así, aunque a ti te suene muy rara, yo creo que es simplemente una familia disfuncional, como todas las familias disfuncionales de este país, que son la mayoría, ¿no? Y ya nada más se trataba de agarrar a esta familia disfuncional que tiene secretos vergonzosos como todas las familias, y pues irle ahí echando otro personaje, otro primo, otra tía, ponerle sazoncito. Pero bueno, sí les voy a decir el secreto. Resulta que Lucy es hija de su padre y de la hermana de este. O sea, ellos son hermanos y por eso nace Lucy, ¿no? Tienen relaciones, y no solamente nace Lucy, sino que suceden más cosas, ¿no? Entonces, en el afán de guardar este secreto, que es terrible y que es vergonzoso, la abuela, que ya saben que hay gente que siempre necesita guardar las apariencias, la abuela pues es como una olla de presión que siempre está ocultando todo, y de repente ¡pum!, le explota la cabeza, se le suelta la lengua y empieza a contar la historia, pero así, aunque nada le digan abuela, ya cuenta toda la historia. Y esta es una novela de eso, de los secretos, y de cómo algo que se pretende esconder va a salir en algún momento, ¿no? Y también gran parte de la formación, la conformación de esta familia, pues tiene que ver por esa necesidad de guardar una apariencia y de proteger celosamente un secreto.
Y eso del incesto sí sucede en los ranchos, ¿no? Por ejemplo, cuando son pocas personas en la comunidad, allá muy aislada la gente, pues sí hay hermanos que tienen relaciones con sus hermanas, y obviamente no nos enteramos tanto, ¿no? Pues son cosas que se mantienen ahí en lo oculto. Ahí está. Fíjense que hay yo para escribir una novela y trabajar el espacio, el escritor tiene que amar profundamente el espacio en el que va a mover a sus personajes. Y creo que nosotros los norteños se nota mucho eso. Se nota mucho cómo queremos nuestras tierras, nuestra comida, la machaca, las tortillas de harina, el sotol, el bacanora, o sea, cómo lo queremos. Y yo una vez conversé con Arturo Pérez Reverte sobre esto, porque cuando él escribió La Reina del Sur, fue a Culiacán más veces de las que ustedes se imaginan. O sea, no fue una ni cinco, yo creo que fue como unas 12 veces. Y llegaba a ver la ciudad, a comer en la ciudad, a caminar por la ciudad, caminar por el río, tomar café, meterse al mercado, meterse a los supermercados, y lo único viendo, sintiendo, impregnándose. Y cuando hablamos de eso, me dice, es que uno tiene que querer. Yo al menos no tengo ningún problema con mi ciudad, de la relación que tengo con ella, pero yo creo que nosotros, así, los que por razones seguramente de lo nada fácil que es la vida en el norte, terminamos teniéndole mucho afecto a nuestra casa, a nuestras cuatro paredes, a nuestra calle, a nuestras ciudades, a nuestros desiertos, ¿sí? Como que siempre tenemos el concepto, los padres nos han enseñado de que las cosas cuestan, y que nos enseñan a trabajar desde chico y apreciar los valores, apreciar el espacio donde trabajamos. Y aparte, como en la zona del Pacífico, nosotros que también tenemos, por lo menos yo, contacto con las culturas indígenas, que las culturas indígenas, al menos los yoremes, dicen los de Sinaloa, que no solamente hay que amar la tierra, sino que uno tiene que saber cómo estar en ella. Y me dice, a ver, tú nunca cuando andas de viaje y que te acuestas ahí en los hoteles, te quedas dormido siempre. Y le digo, pues la verdad no. ¿Y qué haces? Le digo, pues me acuesto atravesado, me acuesto al revés. Y me dice, ¿y te duermes en alguna de esas? Pues la verdad sí, es que es eso. Esa no es tu tierra, lo que hace tu cuerpo es como acomodarse. Y en tu casa, ¿qué? No, pues ahí igual. Y digamos, y evidentemente Loba la deja muy claro desde el principio la relación que Lucy y un personaje que quiero que hablemos después tienen con el espacio. Cuéntanos tu relación con el espacio, con el desierto, con las chollas. Es que sí es algo inexplicable, ¿no? ¿Por qué amamos a nuestra tierra, los del norte? Pues sí, tenemos un puñado de tierra toda seca, que no da nada, todo feo, pero amamos a ese puñado de tierra, no sé por qué. Y ese amor que yo tengo por mi tierra, pues yo lo vertí en Lucy y en Rosso, es el personaje que quieres que mencione, porque luego no nada más es la historia del incesto y de la corrupción y de la droga, sino que también tiene una gran historia de amor, o de grandes amores, ¿no? Porque Lucy tiene el corazón muy grande y pues no se va a conformar con un solo acto, sino que ella ama a raudales. Y me disfruté mucho escribiendo el inicio de Loba, que trata de que Lucy logra burlar la vigilancia que ella tiene y huye con su amante en turno, que se apellida Rosso, y se van al desierto y se bajan quién sabe dónde del camión y no saben ni dónde están. Es ahí en un pueblillo, ni siquiera es Matehuala, es ahí un pueblo ahí perdido entre la nada. Y para Lucy esa contemplación del desierto y de la arena en la soledad, sin tener sus guardaespaldas y sin tener como toda la protección que siempre ha tenido, para ella es como la manifestación de la belleza, ¿no? A pesar de haber
conocido el mundo, ella se queda ahí deslumbrada por lo amarillo del desierto, por la compañía de Rosso, que también es un personaje desértico, ¿no? Entonces, todo este amor hacia los espacios, hacia las personas, yo lo puse en la primera frase. Yo siempre le digo a mis alumnos de narrativa, no utilicen la palabra amor en sus novelas o en sus cuentos porque es cursi o porque no lo digan, muéstrenlo, no siempre los regaño. Y yo rompí mi propia regla. En la primera frase de mi novela puse la palabra amor. La segunda palabra es amor, y si no me equivoco, la frase dice más o menos así: el amor ha de ser de desierto o no será, porque amor que no es de frío y de calor no es amor. Entonces, para mí el desierto es como el amor, con estas temperaturas que suben y bajan y que no tienen como gran sentido. Yo creo que el desierto el amor por la tierra lo combiné también mucho con el amor por la vida que tienen estos dos personajes. Sí. Bueno, pues sí, ya mencionaste a Rosso. Cuéntanos de Rosso. Es que Rosso es un personaje es muy interesante. Es interesante no todo por la presencia física que tiene allí, sino que yo siempre lo percibí es como consigue que ella recuerde, y claro, que recuerde de otros amores, y ese es un espacio que a mí en la novela me pareció muy bien logrado. Pero cuéntanos tú de Rosso y del efecto en Lucy Quintanilla. Rosso, más que ser un personaje como espectacular, es más como un muchachito idealista, un tanto poser, que cree que la vida puede ser mejor, que todos podemos vivir en paz en este país, que está lleno de sueños e ideales, pues, ¿no? Y que siempre está leccionando al respecto. Y aunque no tiene nada de espectacular, pues Lucy no había conocido a alguien así. Y yo creo que por eso Lucy se queda prendada de este personaje y se obsesiona, ¿no? Al grado de querer pasar una vida junto a este personaje que en realidad es todo lo que ella no es. Yo creo que todas sus carencias las ve reflejadas en Rosso. Si Rosso tiene pobreza, pues es algo que ella no conocía, ¿no? Y le atrae. Si Rosso es un ser que siempre está protestando acerca de todo, pues ella tampoco lo ha hecho nunca, eso le atrae. Si Rosso es alguien que se está quejando, pues a ella también le parece novedoso, porque ella, como lo tiene todo, pues no necesita quejarse de gran cosa. Y yo creo que ahí es donde reside el poder de Rosso. Rosso inmediatamente identifica que él tiene todo este poder sobre Lucy, y empieza a manipularla y empieza a sacarle las historias, la hace recordar, como bien dice Elmer, se pone a platicar con la abuela Rosso y comienza a sacarle una serie de historias, pero así terroríficas y verídicas en su mayoría. Y Rosso es uno de los grandes culpables que hacen que la tragedia suceda, porque Rosso, al estar jalando los hilos que unen a esta familia, empieza a estirar, empieza a sacar las historias. Y hay un dato muy importante que creo que no les había mencionado, que Rosso es estudiante de periodismo. Entonces ahí viene el momento de la desgracia, ¿no? Ya sabemos que los políticos y los periodistas no tienen tan buena relación. Rosso pues entonces empieza a querer armar la historia de la familia, y es cuando comienzan todos los problemas. Sí, ven, Rosso, les va a gustar Rosso, es un tipo, se ve agradable ahí. Y hay otro personaje que llama mucho la atención, que es Treviño. Y fíjate una cosa, hoy en la mañana apenas llegué, fui a Puente Grande. Entonces me tocó ahí, y claro, el personaje que vino por mí por la mañana, pues es más alto que yo, pero pesa como 50 kilos más que yo.
con armas a la vista, claro, se baja. Y no es la primera vez que me pasa que mi relación con las fuerzas del orden, digamos, que la persona que anda por mí siempre trae una arma corta, una arma larga, ¿no? Entonces sí, pero la estoy viendo porque claro, ellos la tienen que traer a la mano, ¿no? Y entonces dentro de las cosas que conversamos, pues yo en un momento dado quise conversar de las armas, que tienen que ver, porque las armas también evolucionan, ¿sí? Y resulta que él no tiene un jefe, tiene una jefa. Y entonces yo pregunté a él que si su jefa sabía, y me dijo que su jefa sabía pero no quería, que el concepto que tiene de su trabajo como el reclusorio, no quiere que implique utilización de armas. Y le digo, oye, eso yo lo entiendo, pero que supongo que ella practicará. Y vaya que practica, me dijo, y vaya que tiene buena puntería, la señora me dijo. Entonces, fíjense que Lucy sabe disparar. Cuéntanos de eso, de esa relación en ese terreno de Treviño con Lucy, sí. O este gran personaje es Treviño. Sí, bueno, estamos en el contexto de una familia disfuncional, ¿no? Entonces, en las familias disfuncionales todos salen sobrando y todos pueden meterse cuando quieran. Treviño es el guardaespaldas de Lucy, el que la cuida desde que es niña. A pesar de que a Lucy trataban de criarla como católica, como protestante, el papá también es como Lucy, él como que cree en nada y cree en todo, y en algún momento el papá pues no tiene como muy buen juicio ni muy buena conciencia, dice, a ver mija, te voy a enseñar a disparar, y Lucy tiene 5 años. Entonces pues la enseña a disparar y Treviño también está ahí desde ese momento, y también algo se le mete en la idea al papá que él está convencido de que alguien, no sabe quién, le quiere matar a su hija. Entonces vive noche y día con ese miedo, y aunque no cree en nada, le dice a alguien, no sabemos si a Dios o a quién le dice, que salve a su hija, que la cuide de todo mal, y que él jura que la niña, siempre que esté en México, porque México es como el peligro, ¿no? Que la niña siempre que esté en México siempre va a estar armada. Entonces ya es como una manda. Lucy noche y día tiene que estar armada y pues siempre tiene que estar protegida por este personaje que es Treviño, que en realidad Treviño tiene más funciones de papá que el propio padre. Él está más presente, él sabe con quién sale Lucy, a dónde va, cómo regresa, con quién, él sabe qué le gusta a Lucy, no sé, él es el que se encarga de protegerla, y el papá nada más desde lejos dice, ay, cuiden a mi hija. El papá está tan ausente que aunque es el gobernador de Nuevo León, él está cuidando el estado, él está ahí presidiendo todo desde Houston, ¿no? Entonces es algo que también ha pasado algunas veces. Y pues si no se encarga del estado, que es su trabajo, pues tampoco se encarga de su hija, que también es su trabajo, pero pues tampoco es como que le importe mucho. Por eso Treviño es un personaje muy cercano, igual muy ranchero, pero que es como puro corazón, ¿no? Si hay alguien que quiere a Lucy, es Treviño, porque una lectora una vez me reclamó, dijo, es que nadie la quiere, pobrecita, ni sus novios, ni el papá, ni la abuela, ni la tía. Y yo, no, claro que sí, Treviño la quiere, el guardaespaldas la quiere, a un grado pues ya paternal. Sí, nada más Treviño, pues ya saben, es un apellido muy regio, ¿no? Muy regio además. Oiga, ¿y no te ha pasado con eso de Treviño? Yo tengo un personaje que se llama Chopper Tarriba, y claro, en Culiacán hay una familia Tarriba que son agricultores muy fuertes y grandes emprendedores todos. Y en Mazatlán una vez una señora fue para que le firmara dos ejemplares, pero me fue y lo primero que hizo fue reclamarme. Oiga, yo soy fulana de tal Tarriba, ¿y por qué ha puesto usted ese personaje ahí? Los Tarriba somos una familia decente y no sé, yo no tengo ninguna duda, no es que se trata de otra cosa.
¿No has tenido algo parecido? No, hasta el momento nadie me ha reclamado nada, afortunadamente. Y si alguien me quiere reclamar, pues siempre mi respuesta es, todo eso es ficción, no ha pasado, no pasará. Porque está con una señora irritada dentro de enfrente, digo, fíjate que esta novela se percibe muy ligeramente así, es muy sutil así. Es como esa segunda parte, donde aparece pues ya, cuando Lucy consigue salir del espacio donde está, después será Monterrey o algo así, y bueno, va a otro sitio. Y es donde aparecen otros personajes que desde luego están ligados con ella. Digamos, con el tiempo que tú estuviste escribiendo esta novela, ¿cómo aparece esto? ¿Esto estaba en el proyecto original de tu novela? ¿Cómo aparece, digamos? Y también si puedes contarnos sobre la forma en que conseguiste desarrollar esta parte que la verdad te quedó bastante bien, sobre todo para el cierre del que no hablaré. Por favor. La segunda parte a la que se refiere Elmer transcurre en la Ciudad de México. La primera parte es en Monterrey, su casa, tiene todo, su tigre blanco, sus sirvientes, todo. Y ya en la Ciudad de México pues no tiene nada, ¿no? Algo pasó ahí que está como dicen, como una mano por delante y otra por detrás, no tiene nada. En la Ciudad de México Lucy está sola. Y entonces, aparte de que está sola, aparte de que no sabe vivir la vida de adulto, no sabe ganar dinero, pues está en una ciudad completamente ajena. Lucy no conoce, fuera de Nuevo León, no conoce nada de México. Entonces llega y de repente se topa con la Ciudad de México, que todos sabemos que es un monstruo abismal, y para ella es una sorpresa muy grande. Esos fragmentos que ella vive en la Ciudad de México tienen mucho que ver también con mi experiencia del tiempo en que yo llegué a vivir en la Ciudad de México, que me parecía un monstruo, que me parecía gigantesco y que nunca iba a aprender a recorrerla y que nunca me iba a sentir segura mientras la caminara sola ni acompañada. Entonces tiene que ver con ese sobresalto de mi persona viviendo en la Ciudad de México. Creo que ahí sí aproveché mi experiencia y mis miedos hacia la ciudad para ponérselos a Lucy y darle una voz ahí. Y pues se distinguen muy fácilmente estas dos partes de la novela, lo que transcurre en Nuevo León, que para ella Nuevo León para ella México es Nuevo León, o sea, ese triangulito, ya. Incluso en algún momento sus compañeros, cuando ella está castigada en la escuela pública, se burlan de ella porque ella dice que pues no hace turismo nacional porque es inseguro, ¿no? Entonces todos sus compañeros se burlan de ella porque conoce muy bien Europa y Asia y lo que sea, pero turismo nacional no, porque el papá no le da permiso. Y entonces ahí recibe el shock de ella al llegar a la Ciudad de México y tener todo en contra y no tener dinero, y sobre todo descubrirse que ella pues es una chica como cualquier otra. Ahora sí es una chica normal. Si antes podía conquistar a directores de cine, pues ahora ni el chavo que vive ahí junto al ciber la pela, porque ya no es Lucy Quintanilla, ya no tiene todo este dinero, este glamour, ya es nada más una chica morenita, chaparrita, pelo negro, como hay millones de chicas, ¿no? Como somos millones de personas. Entonces, yo creo que esta es la parte triste, ¿no? La primera parte se lee muy rápido, así de, ay, qué divertido, se la pasa en sus orgías muy, muy, muy feliz. Y ya la segunda parte, en la que ella está sola y que viene el desenlace, pues tenía que ser así, ¿no? Obviamente una historia de una familia disfuncional donde hay incesto, donde hay corrupción, donde hay trata, donde hay violaciones, asesinatos, obviamente no iba a terminar feliz esta historia. Entonces la segunda parte obedece a eso. Okay. Oye, dice, tratas el beso siempre poéticamente, y cito, la primera vez que nos besamos fue en sueños.
ustedes que se besan en sueños todas las noches, seguro saben de qué está hablando. Y siempre cuando leo estas partecitas, trato de descubrir en qué momento del proceso de escritura, dado lo largo que fue que aparecieron. Si de pronto aparecieron y los guardaste, o en el trabajo intenso de algún día, y sea exactamente el momento que estabas trabajando esa atmósfera, apareció. ¿Podrías hablarnos de eso? Sí, las frases así como poéticas de repente surgieron, de repente estaban ahí. Y otras no, fueron como muy trabajadas. Por ejemplo, si decía, soñé que lo besé, pues lo tenía que volver a leer y tenía que pensar, no, claro que se puede decir de una mejor manera, ¿no? Entonces estar pensando, pero me gusta más cuando nacen así, naturalmente las frases, como una voz que llega y la apunto y ya, está muy padre porque no tiene tanto trabajo. Y un poquito relacionado está la voz de la abuela. Por lo general se tiene el concepto de que en el norte no hay cultura y que donde empieza la carne asada termina la cultura, ¿cómo era? Y se cree que el habla del norteño es parca, dura, fuerte, tosca, ¿no? Que es puro arre y fierro pariente, y que nada más es eso, cuando en realidad la voz norteña tiene una carga poética muy fuerte, ¿no? Entonces disfruté mucho escribiendo. En la segunda parte comienza a aparecer la voz de la abuela, ya cuando se le destrabó la lengua y empieza a contar, empiezan los capítulos que narra la abuela, que son capítulos muy cortos y que ella cuenta, y que en realidad es una voz poética, muy linda, muy ágil al oído. Y esos capítulos los disfruté mucho porque los escribía de corrido, ahí quedó, fácil, ¿no? Casi ni tuve que corregir ni nada, porque para mí fue muy fácil escribirlos, porque me imaginé cómo lo diría mi abuela, o cómo lo diría mi tía. Mis tías son de Linares, mi abuela también, entonces cómo lo diría, pues lo diría así, ya, quedó. Entonces fueron muy fáciles de hacer y creo que quedaron también muy poéticos. Sí, porque hay otras frases me dice: el silencio es mi ciudad más luminosa. Ay, ahí sí no sé cómo salió. Pero a mí me gustaría vivir en esa realidad. Lucy en algunas temporadas pierde el habla por diversos traumas que ya se enterarán. Y no sé, siempre ha sido el sueño de mi vida poder irme a un retiro de silencio y no hablar durante un año. No sé, no puedo, ¿verdad? Tengo que trabajar y tengo que hacer cosas y tengo que ir al Oxxo y comprar y pagar y hablar. Pero tal vez como el deseo del silencio, porque las frases que tienen que ver con el silencio son así como muy poéticas. Yo creo que tienen que ver con mi deseo de en algún momento de mi vida vivir en el silencio. Fíjate que yo una vez hace muchos años recorrí Paraguay, porque yo escribí un libro de Paraguay de viaje que no es publicado, lo voy a publicar el próximo año o el otro. Pero uno de los lugares que encontré en el camino fue un lugar, un espacio donde la gente podía ir a eso. No hablaban. Y entonces yo ya llegué desde mexicano, estoy investigando sobre el perfil de los paraguayos y me dice: lo puedo dejar pasar al jardín, pero nada más, por favor, camine despacio y no. Y le dije: va. Y es un jardín que tenía, pero árboles, sobre todo árboles muy viejos y grandes, muy grandes, como una hectárea, 100 por 100 metros. Y yo empecé a caminar despacito así, y podía hacer caminar sin hacer un ruedo, como decía mi abuelo: hey, traes tenis, que caminaba sin hacer ruido. Y entonces, y de pronto en el tronco de un árbol, una persona sentada, así, y nada más lo vi así, y después otra, y más allá, entre el follaje, pero absoluto silencio, más
pájaros y esas cosas. Y me acordé de eso que estás diciendo. Te voy a hacer la última pregunta, porque ya nos mandaron el aviso. Yo creo que estos deberíamos coleccionar. Por eso los tenemos que regresar. ¿Vale? Dice, tienes como un minuto para decirnos, o un minuto y medio. Para mí, la escritura y el amor son la misma cosa. Pues sí, para mí sí. Para ustedes el amor y no sé qué es lo que les guste, será la misma cosa, el amor y la pintura, el amor y el cine, el amor y el trabajo tal vez, pero sí creo que la escritura para mí es como algo muy secreto, ¿no? Yo le cuento a mi gente, a Nicole, le cuento un proyecto cuando yo lo terminé. Cuando yo lo estoy trabajando no lo sabe nadie más que yo, es mi secreto. Yo creo que es un gozo tener secretos y el amor también para mí es como algo muy discreto, ¿no? Entonces yo creo que cada quien tiene el amor y espero que ustedes tengan el amor y que sean la misma cosa y que disfruten las dos cosas. Fíjate que me gusta cómo lo dices porque yo digo que me gusta eso del secreto porque es más definito, porque yo siempre digo, y esto es por culpa de García Márquez, que no digo porque soy supersticioso, que realmente no soy, pero cuento esto, soy supersticioso, se me va a salar, me va a besar el diablo. Muchísimas gracias, creo que podrás firmar libros, no sé, de algún lugar. ¿Cómo es el asunto este de los libros? Porque tiene que llevarse esa novela, de verdad. Y para que sigan platicando de más con Orfa, que hay que sacarle mucho jugo todavía, hay que escucharla. Va a estar en el stand de Penguin Random House, que está en la parte del Nacional, en la entrada principal, más o menos por la zona de India. Ahí estamos. Y muchas gracias a ustedes por venir. Orfa, muchas gracias.